Señores, gracias por otro episodio de Crónicas de Salud. Como siempre, preparado con un tema científico, con palabras llanas, que pueda ser digerida y que puedan aprender nuestros oyentes y también que nos observan en diferentes partes del mundo, con invitados de lujo. En el día tenemos a alguien que es nuestro, de la casa, y lo amamos, el doctor Daniel Mesa, que es oftalmólogo y retinólogo, señores, con un tema de primera. Hola, ¿cómo estamos, primo? Muchas gracias, prima, por la invitación. Para mí siempre es un honor, un placer compartir contigo y con tu equipo para hablar sobre temas relacionados a la oftalmología que para mí me encantan. ¿Usted conoce a esa dama que está aquí? Se llama Yesenia Barrios, el complemento. Un saludo a todos los que sintonizan cada capítulo de Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Como bien decía Livni, el doctor Mesa es de la casa. Además, siempre viene a hablar de temas muy interesantes en tema de la salud visual, que muchísimas veces, como lo comentaba en otra entrevista con usted, a veces no le prestamos atención a la visión y damos por sentado el tema de la visión hasta que tenemos un problema. Sí es. Y hoy vamos a estar hablando de retinopatía y cataratas por diabetes, causadas por diabetes. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que de alguna forma trae otras comorbilidades, pero siempre las asociamos con el pie diabético, las amputaciones, pero no solemos hablar mucho de otras afecciones, especialmente en el área visual. Entonces me gustaría que definas esas dos patologías y cómo están relacionadas con la diabetes. ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué un paciente diabético puede desarrollar algunas de esas patologías? Muy buenas preguntas. Sí, vamos a tratar de explicarlo de manera llana para que nuestro público pueda comprender, porque a veces cuando tocamos términos médicos, a veces se sienten como que no comprenden bien la explicación. O se asustan. Lo primero que hay que entender y saber, ¿qué es la diabetes? La diabetes como tal es una enfermedad que se caracteriza por una alteración en el páncreas, donde hay donde el azúcar, lo que es la insulina, entonces comienza a tener, el páncreas no puede consumir como tal el azúcar y por ende el paciente tiene esa dificultad y a veces necesita entonces tratamiento, ya sea con pastillas, ya sea con insulina para combatir esa parte. Pero la retinopatía diabética como tal no es más que las complicaciones propias de la diabetes a nivel ocular. Okay. Y tú me dirás, ¿y cómo el azúcar puede complicar o afectar los ojos? Adentro del ojo nosotros tenemos una estructura que se llama la retina. La retina es la capa neurosensorial del ojo, es la extensión del cerebro en el ojo. Este dato quizá hay muchas personas que no lo saben, pero quien ve no es el ojo, sino es el cerebro. En su área 17. Exacto. Simplemente el ojo es un medio que lleva la información. El captador, vamos a decir, la cámara fotográfica. Exactamente. El ojo es una cámara fotográfica y lleva la información a la retina y la retina la lleva al cerebro y el cerebro es que organiza esa información. Entonces, la retina está compuesta por vasos, dígase arterias y venas, pero no son unos vasos de gran calibre como la que tenemos en las otras estructuras en el cuerpo, sino que es una microcirculación. Entonces, con el azúcar lo que se va es afectando esa microcirculación, los pericitos, las estructuras que envuelven esos vasos y se van debilitando. Y comienzan a sangrar los vasos por donde no tienen que sangrar. Yo siempre hago una explicación muy fácil para el paciente. Imagínese que usted compra una manguera en la ferretería. Una manguera no diga nombre. Un instrumento que usted utiliza para regar las plantas en su jardín y generalmente viene con un material, un plástico bien resistente. Por más presión de agua que haya en la tubería, el agua solamente va a salir por un lugar.
porque es la punta de la manguera. Pero Con el diámetro preparado. pero si esa misma manguera usted la deja en el sol, en unos meses ese plástico se tuesta. Y cuando usted abre la llave, puede salir agua por donde no debe de salir agua. Se poraliza. Exacto. Entonces, eso es prácticamente lo que pasa en la retina. Cuando los vasos comienzan a afectarse, comienzan a sangrar por donde no tienen que sangrar. Y eso es los inicios de lo que es una retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos. Tenemos retinopatía diabéticas no proliferativas, y ya tenemos retinopatías diabéticas proliferativas, que ya son complicaciones de las no proliferativas. Generalmente, cuando tenemos daños inicial o una retinopatía diabética no proliferativa, la mayoría de las veces el tratamiento es más control metabólico, acudir frecuentemente al oftalmólogo, al retinólogo, dependiendo del grado de la retinopatía diabética que presenta el paciente. Pero si no hay un control metabólico, esa retinopatía no proliferativa evoluciona a una proliferativa, donde ya vemos formación de neovasos, que son vasos anormales, donde ya vemos sangrados, donde ya vemos entonces desprendimiento de retina traccionales. ¿Qué significa traccional para aquellos que nos están escuchando? Cuando tenemos una retinopatía diabética proliferativa, tenemos una formación de, como dice el nombre, del nombre de proliferativa, de proliferación fibrovascular, que es un crecimiento de un tejido que generalmente se adhiere a los vasos y se adhiere a la retina, y al jalar, como tenemos un gel adentro del ojo, que es el gel vítreo, al jalar... Que pertenece al tejido conectivo. Exacto, al jalar con la misma proceso normal del tema del envejecimiento, que se va desprendiendo de manera natural, esas proliferaciones pueden jalar tanto un área que pueden desprender la retina. Pero mire qué sucede, primo. Usted me está dando una explicación como un niño del colegio. El que dice que no entendió esa patología está hablando mentira. Pero mire qué sucede. La diabetes tiene como factor común que en donde quiese hay una circulación terminal pequeña o microcirculación, incluyendo el cerebro. Los riñones. Lo afecta, riñón, cerebro, incluso afecta las partes, hace trombo a nivel de las piernas en mujeres y hombres. Exacto. Testículo. Sí. Se han estrangulado testículos por un paciente con una diabetes no controlada. Pero usted decía al inicio que el cerebro es el que traduce, el revelador de la imagen. Y tenemos unas funciones especiales que son los fotorreceptores. Exacto. Entonces, dígame usted, ¿y dónde vamos a llegar? Porque tenemos la demencia diabética, que la confundimos mucho con el Alzheimer. Y puede producir demencia de microinfarto. Entonces, ahí afectaría también el ojo. Sí, claro. Generalmente, yo siempre le digo a mis pacientes que en nuestra sociedad el paciente tiene la costumbre de ir a los médicos cuando ya el problema no lo aguanta. Si nosotros tuviéramos la costumbre que tienen los países desarrollados, donde ellos cada X tiempo tienen una cita con su especialista, aún ellos no querer, porque te estoy hablando que en el sistema americano, ellos inclusive, el hospital tiene contratado servicios de transporte, donde te van a buscar a tu casa, donde te llevan a la consulta, donde el servicio de salud es tan funcional. Pero aquí, lastimosamente, el dominicano va al médico ya cuando la situación no la puede controlar o cuando se le va de las manos. Por ejemplo, los casos más comunes es que el diabético va a mi consulta ya cuando el segundo ojo ya no puede ver. Pero que primo, hay una resistencia a aceptar la diabetes. El paciente primero comienza a ver menos de un ojo y dice, no, pero con el otro yo veo bien, esto se me puede quitar en unos días. Y se echan gotas.
No solo eso. Y a base de esa el metasona. segundo ojo, yo veo bien. Si yo comienzo a ver menos, yo voy a ir al médico. Entonces, el paciente ya va a donde ti ya con un daño que se pudo haber evitado, porque ese es el punto. Ya cuando un paciente llega con un daño, ya el daño está. Mi trabajo como retinólogo es evitar que siga avanzando, pero ya está establecido el daño. Entonces, vivimos en un país donde el diabético, cuando le hablan de insulina o cuando le indican insulina, él dice que La no se va a sentencia poner la de insulina muerte. porque la insulina lo va a dejar ciego. Entonces tenemos una mala interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos hacerle caso a un vecino, a un compadre, influencer, a las redes sociales, que hacerle caso al especialista. Porque si usted es un paciente que amerita insulina, es porque ya usted, por más tratamiento que se le ponga oral, ya usted necesita la insulina. Bueno, porque esperen entonces que concluyan el estudio de investigación que se va a hacer. Están haciendo células madres y está inclusive un páncreas artificial. Y esperen y que hagan ese ahorrito del dinero que va a ser bastante Es que el problema cómodo. no es ese, prima. El problema Porque es no que entiendo. si nosotros no cambiamos el hábito alimenticio en nuestro país, por más páncreas nuevo que usted le ponga, se le va a dañar ese páncreas nuevo. Y Porque- si es inmunológico tampoco lo va a Porque ayudar. el problema no es el azúcar. Porque yo tengo pacientes ya de 80, 90 años que tienen 40, 50 años siendo diabéticos y están mejor que yo. ¿Por qué? Porque llevan un control de su alimentación. Entonces, la mayoría de los pacientes en nuestro país se diagnostican con diabetes ya teniendo ya más de 5 años siendo diabéticos y el paciente no lo sabe. Porque también tenemos un problema, mi primo querido, que los médicos que no son de esa área, y perdona ya que te interrumpa, no tienen manejos actualizados. Yo creo que la medicina es holística y debe ser cada día usted preocuparse por actualizarse a los tiempos. Aquí no indican un péptido C. Y creen que un péptido C tiene que indicarlo al endocrinólogo. No, un oftalmólogo tiene que saber qué pronóstico tiene ese paciente. Claro. Para decirle, mire, Perse, ahora tenemos que hacer esto, vamos a mejorar tal cosa. Su visita a la oftalmología era cada 6 o un año. Vamos a hacerlo más breve porque usted tiene una enfermedad de base. Pero tampoco También. hacen hemoglobina glucosilada. También, no es por pasarle un pañito tibio, pero también los colegas, los diabetólogos y endocrinólogos, también deben de informarle a sus pacientes la importancia de hacerse una evaluación por oftalmología. Ojo, no es que estoy diciendo que no todos lo hacen, pero sabemos que hay un porcentaje de los diabetólogos que no le dicen al paciente que debe de hacerse una evaluación por oftalmología por lo menos una vez al año. Porque ahí que está la cuestión. Si hay los dos mejores amigos de un diabético son el endocrinólogo y el oftalmólogo. ¿Y el nefrólogo? Y el nefrólogo. Porque es que si no hay un conjunto, entonces las cosas se le van a complicar y después entonces el paciente no va a tener otra solución que o quedarse ciego o insuficiencia renal o con amputaciones. Entonces, todo Bueno, eso primero se puede entonces tendríamos que evitar. agregar podiatras, nutriciólogos, la parte de psicología, porque en nuestro país hablan de diabetes y es como mencionarle una bomba atómica, literal. Mencionaste dos cosas súper importantes cuando estabas conversando. Explicaste muy bien y detalladamente cómo es el deterioro de la visión de una persona que está sufriendo una retinopatía diabética, y también hablaste de que llegamos tarde. Llegamos tarde a todo, a la consulta y a todas las cosas que deberíamos ir primero. Entonces, me gustaría que me digas, en base a eso, ¿cómo se traduce lo que tú explicaste en sintomatología? Ok. O sea, ¿cómo es la visión? Perfecto. ¿Cómo ve una persona que tiene una retinopatía diabética y percibe que se va deteriorando y con qué frecuencia, pues, en base a estos síntomas, debe ir al oftalmólogo? Ok, esa pregunta es muy buena porque no siempre el paciente diabético ve mal. Exacto. Generalmente, aunque un paciente tenga una retinopatía diabética proliferativa, puede ver 20/20, que es la visión perfecta. Pero hay factores que nos
para que el paciente entienda, aparte de tener las complicaciones por la misma retinopatía diabética, dígase tracciones, dígase sangrado, lo más común es encontrar edema macular. ¿Qué es edema macular? Es líquido acumulado en el área de la visión central por la misma alteración de los pericitos y la misma hiperglicemia. ¿De acuerdo? Por ende, el paciente... La glucosa es irritante. Exactamente. Entonces, el paciente va a comenzar a sentir distorsión de las imágenes. Ya no va a ver la visión central principalmente. Okay. Ya no va a ver nítido. Se le va a dificultar ver la cara de la persona que le queda al frente, o ya no va a poder distinguir a la persona que viene caminando de lejos, y ya esa visión fina, esa visión central fina se va a ir deteriorando. Pero mire, primo, ¿qué sucede? ¿Y las estructuras? Sí, porque usted está hablando de eso. claro, Todas las pero estructuras un se afectan. paciente diabético, aunque no tenga una retinopatía diabética proliferativa, sino una retinopatía diabética no proliferativa inicial, puede tener un edema macular diabético y ver mal, pero no significa que sistémicamente esté tan mal dentro de la clasificación de la retinopatía diabética. Mire, primo, tenemos la esclera. Porque usted sabe que a mí me gusta desorganizar la cosa. Usted tiene la esclera, los diabéticos no tienen una buena alimentación de tejido. Y todos sabemos que la fuente principal de energía de todas las células es la glucosa. Y la diabetes no permite que esa glucosa, que por lo regular no es mala, sino que no está bien organizada porque no atraviesa la membrana celular para hacer su trabajo, que es la respiración celular y que sea absorbida y que se utilice en energía, que se almacene, sino que anda circulando como una loca. Y donde quiera que va hace un desorden. Eso es como el borracho. Tumba una mesa, se toma el alcohol de ajeno, le pone la mano a la chica que no le correspondía. Entonces, esas cosas suceden con la glucosa cuando se maneja en una circulación inadecuada. Pero existen umbrales. Un paciente diabético, ¿cuándo podemos decir por la hemoglobina glucosilada? Por los péptidos C y por la cantidad de proteína, porque ya se sabe que es importante hablar de proteína y cetonuria. Podemos decir, mire, vaya a chequearse los ojos. Es que no, prima, desde que usted lo diagnostican con diabetes, usted debe hacerse una evaluación por oftalmología. Desde que el endocrinólogo le dice, mire, bienvenido al mundo de la diabetes, ya usted tiene que agendar automáticamente la cita y darse su seguimiento. Porque no sabemos el tiempo que ese paciente tiene, como mencioné ahorita, qué tiempo tiene. Se diagnosticó ahora, pero no sabemos el tiempo que él tiene arrastrando esa enfermedad. Porque aquí el paciente sabe que es diabético, pero no va al médico. Si tú sabes que tú estás orinando más de lo normal, si tú sabes que estás bebiendo más agua de lo normal, si bajaste de peso, tú sabes que bajaste de peso de manera repentina, si tú sabes que tienes antecedentes familiares, un hermano cercano o varios hermanos, papá, mamá, diabéticos, entonces tú sabes que tienes una alta probabilidad de desarrollar la mucha diabetes. sed. Entonces, a veces el paciente va a la consulta sin saber, entre comillas, que es diabético y va simplemente por un cambio de lentes. No, yo vine a una chica de rutina porque los lentes se me perdieron y quiero hacerme una refracción. Si tú haces una refracción en un paciente que tiene una glicemia por encima de 250 miligramos sobre decilitro, es un paciente que no se le puede indicar lentes porque el azúcar, la diabetes, lo que hace es nosotros tenemos adentro de los un lente natural que se llama cristalino. Y ese lente tiene un tamaño. Cuando el paciente está descontrolado de su glicemia, puede aumentar su grosor el cristalino y dar una refracción que no es la real. Una falsa refracción. Exacto. Por eso es que a las mujeres embarazadas y a los diabéticos descompensados no está contraindicado hacerle cambio de lentes hasta que no se corrija el tema de la glicemia.
¿Cómo se vería un ojo? Hay una evaluación muy fabulosa que a ustedes le encantan, yo la detesto, que se llama fondo de ojo, porque ese abrir de ojo, introducirlo, y usted está de cerca y usted con esa comodidad, no pestañe, mira fijo, o sea que se desespera. ¿Qué información puntual da el fondo de ojo en paciente diabético? Ok. ¿Cómo lo vamos a ver? Para nosotros darnos cuenta cuando un paciente tiene retinopatía diabética hay que hacer un fondo de ojo obligatoriamente. Ok. Porque, como mencioné al principio, en la retina es que vamos a ver los signos de la retinopatía diabética, valga la redundancia. O sea, en los vasos, en la misma retina es que voy a ver los exudados, las microhemorragias, las proliferaciones, el sangrado y esas cosas. Pero ya ahora mismo tenemos tecnologías donde si el paciente no se quiere dilatar por X o por Y razón, ya tenemos cámaras fotográficas de campo amplio donde a través de la pupila sin dilatar podemos tener las imágenes necesarias sin tener que dilatar al paciente. Pero lo recomendable siempre es bueno dilatar para tener una mejor visualización. Pero ya usted sabe que a mí me diagnosticaron a los 9 y pico de años. Usted sabe la dilatación que me han dado y tú sales, mira así, agarrándote. Ella acaba de mencionar un punto importante. ¿Cómo es el manejo de la población infantil con diabetes con respecto a su salud visual? Ok. Gracias a Dios, por lo menos el tema de la diabetes tipo 1 aquí está bien controlado por esa parte. Sí se ven de manera esporádica algunos niños que llegan ya por más a nivel hospitalario, donde ya llegan con daños importantes, por el mismo hecho de que vienen o de sectores populares ya de escasos recursos o vienen de provincias muy lejanas donde no tienen esa cultura de hacerse su chequeo de manera rutinaria. Pero por lo menos a nivel privado, las complicaciones por la diabetes tipo 1 generalmente son muy bajitas. Okay. Bueno, después de la pausa, te tengo una bomba, así que vete preparando, toma agua, respira hondo y tú sabes que tienes que aguantarme porque tú eres más grande que yo y eres mi familia. Así que prepárate que te tengo una bomba.